por decir. Por decir nada. Tenemos dos temas, en la idea era presentar uno, pero como no había nadie más para presentar el otro, nos ofrecimos para, aunque sea, tirar algunos conceptos medio generales de los dos temas. Antes de empezar concretamente, un par de cosas que me gustaría aclarar por haber estado corrigiendo concurso en otros años. Es importante en el concurso que ustedes, además de plantear las discusiones teóricas, conceptos centrales de los temas, hagan un diálogo entre teoría y práctica. Se sitúen ustedes como maestras, ¿sí? Maestros, y puedan plantear algunas cosas de, bueno, cómo esto yo lo puedo llevar a la práctica en la escuela. No con ejemplos concretos, pero sí por lo menos con preguntas, ¿no? Porque eso es bien valorado, evaluado, ¿sí? como relevante, que no sea solamente como un repetir conceptos, más allá que ustedes puedan armar un tema con diferentes autores o autoras, sino que también ustedes digan, bueno, yo como maestra, ¿no? Pensando en la idea de praxis, pensando, ¿no? Tomando los términos, las cosas, pensando en el diálogo, pensando en la profesión docente, pensando en el derecho a la educación. Bueno, ¿qué cosas puedo hacer en mi práctica para, ¿sí? ser coherente con estas ideas, o cómo tensionarlas, o preguntas que me hago como futura maestra? No sé, como que hagan ese vínculo entre teoría y práctica. Esto es como una cuestión media como no como general. un caso, no como tomar un caso, pero sí la posibilidad, la capacidad como profesionales, justo ya me meto en el tema, de poder referirme a la experiencia real. Puede ser así, como dice Manu, que tiren una pregunta, que tiren un razonamiento hacia la experiencia práctica, o que abran algunos problemas, no para ser resueltos, pero sí la capacidad de pensar que algunas cuestiones fundamentales de Freire, de la interseccionalidad o de nuestra profesión docente, tengo la posibilidad de pensar desde la realidad práctica, es decir, no soy un técnico separado, y esto es una teoría, y por otro lado está la práctica cotidiana, ¿tá? Eso me parece bueno, así como una cierta perspectiva personal para diferenciar los temas. Ahí me parece valioso porque, bueno, evidentemente cuando hay un concurso o cualquier espacio invasivo, los temas y los clásicos comienzan a repetirse. Alguna perspectiva personal enriquece en el armado, en algo valioso. Y por otro lado, los temas también me parece sumamente rico, que tienen una relación en pedagogía. También en sociología, la pedagogía como nucleadora de las otras disciplinas puede llegar a permitir que toquen diversos temas y que los aprovechen. La pedagogía siempre nuclea los otros problemas. Por ejemplo, si arrancamos ahora con el de interseccionalidad, hay elementos que pueden pasar y que se pueden tomar de las otras disciplinas, pero la pedagogía es la que va a colocar, por ejemplo, el eje central filosófico, ideológico, la decisión, y esto que un poco vamos a hablar y se toma de Freire, que es el tema de tomar partido, ¿no? Pensar desde una pedagogía crítica es pensar que un profesional va a colocarse en cierto lugar. Parte de la desigualdad inherente de la sociedad la problematiza, la desnaturaliza. No quiero... ¿Hablamos con interseccionalidad? Tema 2, como para hacer foco. Vieron que todos los temas tienen puntos de contacto, ¿tá? Pero como para hacer foco en el tema 2. El tema 2, después le vamos a pasar una bibliografía, de sugerencia de bibliografía, ¿tá? Para los diferentes temas. Dice la educación como derecho desde un enfoque interseccional, políticas educativas y prácticas profesionales para garantizar su cumplimiento. Es el 1, no importa, el orden. El 1, arrancamos el 1. Entonces tenían orden en diferente orden. A ver, primero vamos a desglosar el título del tema, para focalizar en el tema. Primer punto, la educación como derecho. Ahí tienen un primer punto que tienen que trabajar, es el hecho de concebir la educación como un derecho humano. ¿Desde cuándo sujeto? ¿No? De la Declaración de los Derechos Humanos. Ahí tienen a Reina Reyes como una pedagoga nacional fundamental en la bibliografía para este tema.
¿sí? Pensar a la educación como un derecho humano es algo que aparece recién en el año mitad del siglo XX, en el 1948, no se pensaba antes la educación, se pensaba de otras perspectivas, pero no como un derecho humano. Entonces contextualizar que bueno, que es algo que en algún momento los seres humanos dijimos, bueno, la educación es un derecho, todas las personas tienen derecho a recibir educación, ¿sí? Eso como primer punto. Después aparece desde un enfoque interseccional, ¿no? Y ahí empieza a complejizarse un poco el tema. ¿Leyeron algo sobre interseccionalidad ya? Sí. Bueno, las escucho. Lo que viene del feminismo, vale, sí. Que lo que propone es sobre, o lo que yo entendía, sobre una misma situación poder valorar desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, racial, de género, de clase social, para hacer como una valoración más integral. No sé, hablando con un colega de secundaria me contaba una situación con un alumno en la que otro colega veía como que se portaba mal y otro le decía, no, pero tenés que era violento en relación a otro. Entonces él lo que puso fue la mirada interseccional de cada uno y ahí pudieron ver como las situaciones de violencia en cada estudiante, la diferencia entre ellos. Bien. Sí, va por ahí. En realidad lo que hace la interseccionalidad, que es un concepto que viene del feminismo, el feminismo negro, actualmente, lo que hace es establecer que hay múltiples ejes de diferencia, ¿no? Que cada persona, cada sujeto se construye en la intersección, justamente en el cruce de todos estos ejes de diferencia, y que genera esto en cada sujeto una experiencia única y personal. O sea que yo no puedo decir, cuando hablamos de los ejes de diferencia, ¿qué decimos? Económicos, políticos, culturales, psíquicos, subjetivos, de género, ¿no? Pero yo no puedo decir, si un niño, por ejemplo, un alumno, vive en un barrio tal, es varón, no sé, ¿no? Lo caracterizo con las diferentes, ¿no? Viene de una familia, yo que sé, monoparental, entonces empiezo a hacer esos cruces, yo no puedo sacar una conclusión de cómo ese niño vive la escuela por ser pobre, no se entiende, blanco, no, eso, la experiencia de cada individuo en ese cruce es única. Lo que hace la interseccionalidad, es visibilizar que en cada experiencia personal y en cada clase aparecen estas diferencias entrecruzadas. Y yo cuando hablo de derecho a la educación, no es lo mismo hablar de derecho a la educación en general, que decir, bueno, ¿y cómo se cumple o no el derecho a la educación para las poblaciones en situación de vulnerabilidad económica? ¿Y cómo se cumple el derecho a la educación para las personas con ciertas discapacidades? ¿No? ¿Se cumple igual el derecho a la educación para las mujeres, para las personas trans, para los hombres? ¿Se entiende? Para las poblaciones afrodescendientes, para los indígenas, para los migrantes. Yo empiezo a hacer esos cruces, entonces me complejiza la idea, la categoría, digamos, de derecho a la educación. ¿Sí? Cualquier cosa ustedes pregunten. También la interseccionalidad mezclaría diferentes, lo que dice Freire, manifestaciones concretas de violencia y de opresión. Entonces tenemos una mujer que es afrodescendiente y que tiene una discapacidad, es diferente y vive y recibe de alguna manera la discriminación social desde variados lugares que modifican. Por ejemplo, que tenía una discapacidad, por ejemplo, ser sordo. Entonces, se mezclan esas diferentes situaciones y se genera de parte de, por ejemplo, las instituciones educativas, variadas formas de, en este caso lo podemos decir, de reproducción de la desigualdad. Se aumentan, se potencian, se complejizan, ¿sí? Entonces no es lo mismo la discriminación y la situación de una alumna muy pobre en silla de ruedas que una alumna en silla de ruedas pero que tiene un acceso económico diferente. Bueno, y así la discapacidad podría ser la misma, pero la lectura que hace la sociedad es la que capacita o discapacita. Entonces son las instituciones las que van actuando y determinando
muchas formas de violencia y de discriminación, y que por lo tanto no se puede dar por hecho la igualdad, ni la igualdad en el acceso al derecho a la educación, ¿sí? No se puede dar por naturalizado. La idea de igualdad hay que problematizarla. El acceso a la educación hay que problematizarlo. Implica nuevas miradas y una de ellas es la interseccionalidad. Ahí aparece la segunda parte del tema que dice políticas educativas y prácticas profesionales para garantizar su cumplimiento. ¿Tá? Entonces, por un lado, desde el punto de vista del Estado, ¿sí? ¿Qué tipo de acciones se llevan adelante? ¿No? Porque tenemos el nivel más macro, ¿no? La educación como derecho. ¿Tá? Es una declaración, la educación es un derecho, ¿tá? Algo declarativo. Después, ¿qué pasa? Pasa al plano de la política pública, en este caso de la política educativa. ¿Qué acciones concretas propone y desarrolla un Estado para que ese derecho efectivamente se cumpla? ¿Sí? Entonces hay como un nivel ahí un poco más, sigue siendo macro, pero un poco más acercado, ¿no? A lo que va a pasar después en las escuelas, en este caso. Y después está el otro nivel que es más micro, que es ahí donde nosotras nos hacemos responsables del cumplimiento del derecho a la educación, y tiene que ver con qué hacemos nosotras en el aula todos los días para garantizar que ese derecho se cumpla. Que no significa decir que somos las responsables, las maestras, de que esto suceda. Ojo con esto, ¿no? Es como que hay que atravesar todos los niveles. Hay algo de la política pública. Si yo viene una persona que precisa, por ejemplo, una rampa para acceder a la institución, bueno, no soy yo maestra de tercero la responsable. Sí soy la responsable de repente de pedirla, de gestionarla, ¿no? Pero depende del Estado que efectivamente esa rampa se ponga, ¿no? O sea, pero sí hay un nivel de responsabilidad en el cumplimiento y en la garantía del derecho que tiene que ver con lo micro del aula. Por eso, esta idea de las prácticas profesionales para garantizar el cumplimiento. ¿Tá? Si una niña de sexto año de escuela con 13 años falta sistemáticamente a la escuela porque tiene que quedarse cuidando a una hermanita, a un hermanito, por ejemplo, ahí se está vulnerando el derecho a la educación. ¿Yo qué voy a hacer como maestra frente a esa situación? ¿No? ¿Qué tipo de acciones voy a desarrollar para intentar que esa situación por la cual el derecho a la educación se ve vulnerado se revierta? ¿Sí? Con personas adultas pasan cosas más notorias. De un estudiante a magisterio, con un niño o niña a clase, no lo pudo dejar en tal lado, faltó la maestra. ¿Puedo entrar a clase con mi hija o no? Y ahí soy yo la que decido. ¿Qué hago? ¿La dejo entrar o no la dejo entrar? ¿No? Por eso está la política, digamos, educativa en general, que yo diría, no, tendría que haber un espacio de cuidado, yo no tengo nada que ver, el niño acá no entra. Yo podría tomar esa decisión, ¿no? Y hacer responsable la política pública. Está bien, tiene parte de responsabilidad. Pero también puedo tomar esa otra decisión y dejarlo entrar para que pueda seguir estudiando, ¿no? Entonces nos parecía cuando pensábamos con Gaby el tema que es importante que ustedes hagan dialogar estos diferentes niveles, ¿no? Desde las declaraciones internacionales de derechos hasta lo que cotidianamente podemos hacer o no para garantizar que el derecho a la educación se cumpla. Y tiene que ver con lo que hablaban las compañeras también de Freire, como qué tipo de lenguaje uso, ¿no? En clase, cómo habilito o no habilito la palabra de niños, niñas, familias, etcétera, ¿no? O sea, ahí pueden ustedes hacer jugar un poco también lo que van leyendo de los otros temas. ¿Sí? A mí me parece sumamente interesante, por ejemplo, la conexión Freire con la interseccionalidad, es pensar la idea de la problematización de una idea común, dada, aceptada, que es que estamos ante la igualdad de derechos, o la noción misma de igualdad. Es algo interesante para problematizar. Es algo obvio. Suena la campana o suena el timbre, entran todos igual, dentro de una túnica somos todos iguales, se sientan en los mismos bancos compartidos de Varela, pero existe la igualdad. ¿Desde qué desigualdad en realidad se parte y llega cada uno
a ese lugar, a ese espacio en donde hay una ilusión de cerrar la puerta y construir un sistema social igualitario y democrático. Debajo de aquellos grandes mandatos, deseos que vienen desde Comenius, cabe problematizar lo que en realidad se fue ocultando, como las desigualdades y las diferencias. Ese es el punto y me parece fundamental lo que coloca ahí Freire. Nosotros también participamos en la reproducción de la desigualdad. ¿Dónde? Por ejemplo, al no percibirla. Ahí hay un grupo de micropolíticas, de microgestos para entender elementos muy sencillos, ¿no? Que ya hay una tradición en nuestra escuela que la miraba. Por ejemplo, la inasistencia. La inasistencia es un problema fundamental de las familias que tienen desmotivación para mandar sus hijos a la escuela, que hay una irresponsabilidad familiar. Es lo único que podemos leer. Bueno, ahí hay que mirar varios niveles y mezclas que tienen que ver y que terminan en la resultante de inasistencia. Y pueden haber 4 cosas más. Esto es, Ferreiro lo estudia, el tema de la inasistencia, y justamente en una de las 4A que habla Tomaszewski, también tiende a pensar seriamente la inasistencia como una idea de algo que no es accesible. Ahí, acá ahí entramos en esto de las 4A. Lo vamos a dejar esperando. Por otro lado, Ferreiro, Castro, otros autores uruguayos, Soler, trabaja y miraba por qué un estudiante se acerca, accede a la educación o no, y por qué fracasan o no, como se llama. Y ahí tenemos elementos propios de nuestras pedagogías para rever y realmente remover esa idea de la igualdad de condiciones con las que se llega o con las que se está en el aula. Y todas las desigualdades que se tapan. Mientras nosotros participemos en esa idea de igualdad, bueno, es la hora de entrada, es el único uniforme que se le pide, es la túnica, se le pide que nada más que haga esto en el cuaderno, atienda, levante la mano, conteste. Si no logra, no accede, que esto es un gran tema en la actualidad, la responsabilidad es del estudiante. Y con eso nos quitamos, nos libramos de la responsabilidad de la educación. El derecho a la educación lo aseguran los estados, un grupo de políticas públicas y un grupo de profesionales o de docentes, que evidentemente precisan problematizar algunas ideas previas, como que la igualdad alcanza siendo jurídica. La igualdad, por ejemplo, propone Scliar u otros autores que le gustan mucho más Eugenia, como Rancière, propone que esa igualdad de partida tiene que ver más bien con un contrato mutuo, después María Eugenia nos explica. Pero de entrada lo que plantea Scliar es que no puede haber simplemente una declaración de una igualdad jurídica. Todo está asegurado el derecho a la educación en base a que es gratuita. Eso se ha demostrado absolutamente insuficiente. ¿Sí? Claro, hay una mirada histórica que Pablo Gentili, por ejemplo, aborda de forma bien interesante, que es, Pablo Gentili lo han leído, ¿no? Porque es bastante central este tema. Él habla de marchas y contramarchas en el derecho a la educación, y una de las cosas que él analiza, ¿no? A partir de la Declaración de Derechos Humanos en adelante, él dice, hay que reconocer que ha habido avances en el derecho a la educación. No podemos no reconocer que no estamos en la misma situación que hace, en este momento, 70 años, más de 70 años. ¿No? O sea, hay muchas más instituciones educativas, mucha más gente que accede a la educación, mucha más gente alfabetizada, mucha más gente que accede a niveles más altos, ¿no? Educativos. Hay que también poder ver eso. Eso no significa, por ejemplo, ¿sí? No significa que esté completamente, digamos, ¿no? garantizado para todo el mundo el derecho a la educación. Y él plantea que en una primera instancia el derecho a la educación era visto como el derecho a asistir a la escuela. ¿No? ¿Qué era tener educación? Bueno, lo primero había que asegurarse que todo el mundo fuera a la escuela. Que eso es lo que no pasaba, pero hay que decirlo acá, por ejemplo. Una cantidad de personas que no asistían a la escuela. Entonces, el primer paso era, bueno, la verdad que todo el mundo esté en la escuela.
después, logrado eso, ya no alcanza. No alcanza con estar en la escuela, no alcanza con decir el 99% de los niños y niñas van a la escuela. Bueno, ¿y qué pasa una vez adentro de la escuela? ¿No? O sea, ¿se aprende o no se aprende? ¿Qué aprenden? ¿Cómo aprenden? ¿Quiénes aprenden? Entonces, ahí es donde hay como un segundo, digamos, momento en el cual se empieza a ver, bueno, más allá del acceso a la educación, que implica realmente que se cumpla el derecho, y es que aprendan, que las personas que están ahí aprendan. Después se abre toda la discusión, ¿no? que no es, no me parece que corresponde entrar ahora, bueno, de qué aprender, ¿no? O sea, de cómo, de todo eso, ¿no? Pero en definitiva, claro. Es como en la teoría de universalización y calidad de educación. Y lo que se buscó fue la universalización. Exacto. Y ahora lo que se pretende es universalización de acceso, digamos, y ahora es decir, bueno, una vez que están, que la inclusión sea de los aprendizajes y no solamente del acceso. ¿Sí? Si no terminan generándose circuitos de exclusión dentro del propio sistema educativo. ¿Se entiende esto? ¿No? O sea, como que el propio sistema educativo genera, no es lo mismo ir a tal colegio o a tal escuela en tal barrio que a tal otra. O sea, ahí es lo que dice que, bueno, que el acceso no es solamente estar ahí, porque si yo voy a cierta escuela tengo ciertos materiales, cierta infraestructura, mismo dentro del circuito público, no solamente comparando con el privado, que no es la misma infraestructura, no son los mismos materiales, que si voy a otra escuela. O si estoy en el medio rural, estoy en el medio urbano. Entonces ahí lo que se generan son exclusiones que no tienen que ver con el estar ahí, sino con las propias dinámicas dentro del sistema educativo. ¿Sí? Y ahí me parece importante el punto sobre la calidad, lo que se llama calidad educativa, que fue algo bien polémico, proviene de la industria, ¿no? ISO Calidad 2000, es decir, se refiere a una producción, a un producto. Entonces mirar la calidad educativa en realidad es mucho menor y es bastante diferente de pensar que garantizar el derecho implica, por ejemplo, mirar la desigualdad subyacente debajo de una cierta idea uniforme de un alumno ideal al que tiene 4 horas aseguradas de acceso al aula. No vamos a decir mucho más que eso. Y en realidad tenemos que preocuparnos, ¿no?, profundizar, agudizar en la insuficiencia de esa idea del acceso. Evidentemente era importantísimo el acceso. Por ejemplo, que los niños arroceros en la mina no fueran a la zafra del arroz y pudieran ir a clase. También eso fue insuficiente para nuestros maestros rurales. Había que pensar en la alimentación y había que pensar en una cantidad de refinamientos muy cuidadosos en los cuales Freire les va a dar bastantes elementos para pensar aquí. Por ejemplo, en contra de una educación bancaria, en contra de una educación que deshumanice el momento en que ingresan a la escuela. Entonces, al momento que ingresan a la escuela y en el tiempo en que ingresan a la escuela, cada vez que aprenden, se alejan y se distancian de sí mismos, de sus necesidades, y eso le llama, evidentemente, una educación alienante. Si nunca las palabras participan de su realidad, si nunca su realidad entra a la escuela, no se puede decir loyota, ni ticholo, ni ladrillo, es porque la escuela tiene otros mecanismos refinados, que se llaman la reproducción, que están actuando allí. Y contra ellos, Freire logra algunos aspectos, pero muchas otras perspectivas, como la feminista, también refinaron el análisis de las desigualdades que están subyacentes, que están ahí y que suceden día a día. Las podemos rever desde el punto de vista, por ejemplo, de gestos, que me parece bien interesante hablar de gesto humano, hablar de un gesto hospitalario, hablar del recibimiento del otro, no como un diferente, no basado en el ideal de homogeneidad, ¿sí?, sino intentando encontrarme con ese excepcional, que cada uno es diferente y que esa diferencia nos constituye, no es un peso que molesta al aula. De ahí, entonces, esa desigualdad, en vez de pasar a ser simplemente
una observación que queda a nivel jurídico, aseguramos la igualdad contra la desigualdad, aseguramos la gratuidad contra lo privado, ahora todos acceden. Bueno, eso se mostró que no bastaba, que hay otras cuestiones que hay que asegurar. Preguntas, dudas, comentarios. Si nos dejan hablar, venimos de todo el verano calladitas. Claro. Podemos seguir. Esta idea de la exclusión dentro del propio sistema de educación es de Pablo Gentili. Pablo Gentili, que hay un texto que se llama Marchas y Contramarchas. Acá. Creo que dice inclusión excluyente. Esto sí lo pasa. El concepto es exclusión incluyente. El texto de Gentili se escribe así. Inclusión incluyente. Sí. Inclusión excluyente. El texto de Gentili se llama... Está en la web, fácil de acceder. Marchas y contramarchas, el derecho a la educación y las dinámicas de exclusión incluyente en América Latina. Está del año 2009, ¿sí? Justamente lo que él dice es eso, que la inclusión que en un primer momento se buscaba, que era la inclusión en relación al acceso, ¿sí? A la presencia física de una persona en un aula, digamos, que eso después se empezaron a generar dinámicas de exclusión dentro del propio sistema, que es lo que decíamos, si yo, por ejemplo, para mañana todo el mundo tiene que traer un compás, no sé qué, una escuadra, una regla, 10 hojas centimetradas, ¿no? Y papel glacé de colores, no sé qué más. ¿No? Es un pedido igualitario, para todos igual. Ahora, lo que yo puedo generar, ¿no? En los diferentes niños y niñas frente a ese pedido y puede generar exclusión, ¿se entiende? Porque el otro día van a aparecer niños que sí de repente lo pueden traer y otros que no. O no vengo porque no conseguí. No vengo porque no conseguí las cosas, o no, tengo un problema en mi familia porque no van a poder, o la familia todas las cosas que se imagina que puede pasar. ¿No? Cuando uno dice, bueno, pero yo les pedí a todos lo mismo, bueno, pero eso, esta discusión que se haga de la igualdad. A veces la igualdad no siempre va para todos lo mismo, ¿no? Entonces pensar bien cuando yo exijo ciertas cosas, o pongo ciertos trabajos, o pido ciertos materiales, esto no es abandonar ni la enseñanza, ni la exigencia, ni nada. Es ver de qué manera no genero más exclusión. El término equidad, capaz, como que... A mí no me gusta mucho, pero si alguien lo quiere defender, que lo defienda. Pensando como Lo que pasa es que la igualdad de derecho, esto es mi postura personal, ¿no? La igualdad de derecho, esa es la igualdad. Tenemos la igualdad en cuanto al derecho a la educación, que eso no significa que todos precisemos lo mismo para llegar a eso. O sea, los caminos para llegar a que todos aprendamos ciertas cosas, los recorridos, pueden ser distintos. O sea, yo tengo derecho a aprender, ¿no? Y en eso somos iguales como personas, tenemos los mismos derechos. Ahora, capaz que justamente por esto de la interseccionalidad, yo para aprender lo mismo que vos preciso de otras cosas distintas. Entonces, me parece que el error de la igualdad es cuando uno lo piensa en esta matriz de ofrecer lo mismo a todos, ¿no? O sea, enseñarles a todos lo mismo de la misma manera, con los mismos materiales, con los mismos tiempos, y eso, creer que eso es igualdad. En realidad eso muchas veces termina generando esto de las exclusiones, ¿no? Entonces, para garantizar la igualdad en el derecho, digamos, a veces tengo que generar prácticas diferentes, que no son desiguales, son diferentes. ¿Sí? No, iba a decir que la túnica blanca es un símbolo de eso, claro. Porque muchas veces se ha discutido por qué la túnica blanca, porque genera igualdad, y en realidad lo vemos que no. No es el que viene con la túnica blanca divina planchadita y el que viene con la túnica. Pero también lo del niño carente, ¿no? Tampoco poner el énfasis en la carencia de los 90, ¿no? No, está claro, está claro. Y tampoco desconocer
y descontextualizar que la túnica blanca en su momento fue un gesto igualitario. Fue un gesto igualitario. Capaz que a fines del siglo XIX, decir todos pueden venir a la escuela, era revolucionario. Ahora decir eso es como, sí, ya sabemos, todos tienen que ir a la escuela, ¿no? Y, ¿no se entiende? O sea, decir esto hace 150 años, decir todos los niños, todas las niñas, de cualquier clase social, de cualquier género, todo el mundo puede venir a la escuela y va a ser gratis. Opa, no, es un gesto realmente igualitario. Y todos se van a poner el mismo uniforme. Ahora lo vemos con esta perspectiva y decimos, está bueno, en realidad, nos parece casi obvio capaz, ¿no? Que todo el mundo vaya a la escuela. Ahora, si uno lo contextualiza, por eso digo que también el tema del derecho a la educación, contextualícenlo. No es lo mismo hablar de derecho a la educación a mediados del siglo XX, ¿sí?, que hablar de derecho a la educación hoy, cuando estamos hablando de que en muchos casos hay primeras generaciones llegando a la universidad, por ejemplo, ¿no?, de las clases populares. Entonces, ¿no?, se están generando otras discusiones en este momento vinculadas al derecho a la educación, que no es que todos vayan a la escuela, ¿no? También entraría en este tema, que justo ayer conversaba con una madre de un niño, la cuestión de que ella me decía que fue a una escuela a 2 cuadras de la casa a inscribirlo y se encontró con que no había lugar. Entonces ahí también entra Quita, y que me empezaron a decir que tenían prioridad los niños con, no sé, madres solteras, demás y demás, ¿no? Entonces también entra como esta cuestión. Sí, claro. Acá, miren, hay un texto de Tomaszewski que ustedes lo pueden buscar, igual solo vamos a pasar todo esto, que habla sobre hablar de condiciones para que el derecho a la educación se cumpla. Una es la accesibilidad, que es esto, yo tengo que poder tener una escuela cerca para ir. ¿Va? ¿No? O sea, que el Estado tiene que garantizar que yo voy a tener una escuela donde realmente, efectivamente, yo pueda asistir o llevar a mis hijos, hijas, sobrinos, nietos, lo que sea. ¿Está? Entonces, es como hasta el primer requisito, digamos, ¿no? La accesibilidad y la gratuidad. Después, de ahí en más, ¿no?, empezamos a hablar de esto de la calidad de la educación, de que haya profesionales encargados de la educación, etcétera, etcétera. Pero sí, tal cual. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Dale. Incluso en esto que vos decías, como que ese sería como el primer nivel como sí, para hacer. Claro, lo que me queda la duda es si sería pertinente para el tema, pero incluso hay políticas estatales que están por fuera de lo directamente educativo que también hacen al derecho, o sea, la posibilidad de acceder a la educación, por ejemplo, en zonas de contexto muy crítico. Casas en las que directamente cuando llueve un poco no se puede salir porque es todo barro, no se puede de ninguna manera acceder directamente, físicamente a la institución educativa. Ahí ya hay algo también de políticas estatales que hablan de que no logran garantizar esto, el acceso ni siquiera a la institución. Está buenísimo esto. ¿Cómo tu nombre? Vale. Está buenísimo esto que Valentía plantea porque abre como un cruce de las políticas educativas con otras políticas de Estado que pueden, ¿no?, colaborar en esto de garantizar el derecho a la educación, como la alimentación, como la vestimenta, como el transporte, como... Y ahí ustedes pueden abrir una cantidad de preguntas. ¿Es responsabilidad de la escuela o de las políticas educativas garantizar la alimentación? Bueno, se abre otra discusión, ¿no? Y ahí creo que también tiene que ver con lo que dijo Gaby, que la pedagogía permite como también mezclar otros temas de otros ejes, por ejemplo lo de sociología, de las brechas que se dieron con la pandemia, o cuando hablaban de Freire, yo me acordaba de Bernstein con el lenguaje, ¿no? Entonces como te da como te trae. Hagan esos cruces, hagan esos cruces. Sí, gran punto. Todos tienen una computadora. ¿Está asegurado el acceso a clase? Bueno, ahí tienen un gran punto. Se supone, vamos a suponer, que el Estado generó un esfuerzo con un plan, con un acuerdo, con unos fabricantes, y de alguna manera se asegura que todos tienen, vamos a sacar, en vez de accesibilidad, todos les entregaron en algún momento una máquina. Ahí tienen
un clásico de la igualdad hoy, y de hecho una bandera uruguaya por el mundo. ¿Qué sucede después que la tienen? ¿Qué lo llenan? ¿Qué contenidos hay? ¿Quiénes los van a poner? ¿Quiénes les van a enseñar? La formación docente. Otra parte, la reparación, el soporte, el cuidado, implica un refinamiento de cantidad de problemáticas por el cual hay que repensar si es suficiente esa primera entrega para decir es accesible, como un es, ¿no? Como algo ya dado, como algo terminado, o implica más bien, como dice Karina Tomasersky, que es relatora de las Naciones Unidas, ir repensando cada situación y cada caso y ver qué problemas suceden, qué cuestiones fallan. Por ejemplo, que la conectividad no es gratuita y que el acceso y la reparación no es rápido y no es dado, o que las máquinas no están pensadas para sostener Zoom ni una vez a la semana. Ni una vez a la semana. Por lo tanto, 4 horas por semana era algo que a las docentes y a los niños nos iba a fallar. Lo mismo los puntos de conexión gratuita. Hubo un esfuerzo, pero alcanzó durante pandemia. Y no, y si en una aula de 27 niños respondían 3, entonces ahí en La Teja, por ejemplo, entonces ahí hay un tema importante y refiere a varios de los elementos que va a plantear Tomasersky para toda América Latina y para el mundo, ¿no? Pero el estudio que hace Poggi, pensar el derecho a la educación como proyecto político, que después lo vamos a anotar, que es una gran puesta a punto en América Latina en los esfuerzos que se hicieron. Bueno, va a observar país por país y parece bien interesante esa comparación con los esfuerzos diferenciales en diferentes lugares, momentos, arriba de una montaña, en Chile, que va a precisar otros elementos que lo que tienen que ver con los niños cartoneros en Buenos Aires, o nuestros asentamientos, el barro, la inundación permanente en muchos lugares del país que se vive, ¿no? esa cotidianidad. Más de una vez al año hay niños que están en zonas inundables. Entonces ya es un hecho que no cabría seguir naturalizando. Entonces no pueden comunicarse, no es una montaña, no es hielo, pero no salen. Entonces ahí cabría, por ejemplo, pensar desde el punto de vista real lo que ha sido accesibilidad y lo que ha sido ideal, homogéneo, una política pública que precisa repensarse. Un gran punto que tiraste. Gracias. Al otro, ¿no? Ya ¿Tienen estamos. alguna otra por cuestión de horas, de cansancio, de que ya llega un momento que están ahí pero no están? Sí. De Tomasersky, ¿es el que ya habla de los indicadores? Sí, Sí. ¿Hay alguna otra? Igual pueden seguir charlando cuando, pero para tener un ratito para puntear un poco también el otro tema. Sobre este tema, ¿alguien tiene alguna otra duda, consulta, pregunta, aporte, pedido? ¿No? Bien. Tema 2. 1. Bueno, no importa. El tema que falta. Ese era el tema 1. La profesionalización de la docencia, tensiones y discusiones actuales. Acá vieron que de todo lo que estuvieron hablando hoy las compañeras, como ahora lo que hablamos recién, ya han aparecido ideas que tienen que ver hasta con esto del docente como profesional de la educación. ¿Está? A ver, ahora pues Gaby va a retomar un poco esto, pero la docencia ha sido pensada, ¿sí? y llevada a la práctica desde diferentes concepciones. ¿Sí? La docencia pensada como oficio, pensada como técnica, pensada como trabajo, pensada como profesión. Pensar la docencia desde cada una de estas perspectivas implica no solo una concepción diferente, sino unas consecuencias prácticas concretas distintas. En este momento, para nosotras, la atención central está en el docente técnico o el docente profesional. ¿Está? Por todo esto que está pasando, que hoy las compañeras nombraban, el contexto en el que estamos en este momento. Entonces,
no siempre estas concepciones son contradictorias. O sea, como docentes somos, pensar la docencia como un trabajo, ¿no? Que Terille es una de las personas que defiende esta postura. Bueno, es real. Como docentes somos trabajadoras, somos personas que estamos dentro de, ¿no?, una institución, que cobramos un sueldo, que tenemos estas condiciones, que tenemos un sindicato, participemos más o menos, no importa, ¿no?, pero que existen estas condiciones reales de trabajo. Somos trabajadoras, no es una cosa por fuera del mundo, ¿no?, laboral. No es contradictorio con pensarla como una profesión. Digo porque a veces uno no es que uno tenga que tomar una postura y decir, o es un oficio, o es una profesión, o es un trabajo. Bueno, son diferentes lecturas que pueden complementarse en algún punto. Lo que sí implica una diferencia bastante dicotómica, digamos, bastante irreconciliable, es esta idea del docente profesional o el docente técnico. Esto es una tensión. La idea de profesional o una profesión tiene que ver con el diálogo, ¿sí?, entre el pensar y el hacer. Cuando uno piensa en una práctica profesional, piensa en una persona que toma decisiones autónomas, ¿sí?, reflexivas, sobre lo que hace, sobre por qué lo hace, que tiene fundamentos sobre los fines, no solamente sobre los recursos. No solamente decide, voy a poner un ejemplo bien concreto, no solo decide con qué material didáctico voy a trabajar tal tema, sino que además tomo decisiones en relación a qué programas se van a utilizar, qué tipo de, si es por competencias, si es por contenidos, no todas estas discusiones que están dando. Bueno, como profesionales se supone que los docentes estamos capacitados, habilitados, formados para también tomar decisiones en ese sentido. No solamente si voy a usar tal o cual otro material en clase, que no es una decisión menor, no estoy subestimando en absoluto las decisiones didácticas, ya lo saben, pero ¿no?, implica tomar decisiones en todos los aspectos de lo educativo, ¿sí?, desde las políticas educativas hasta cómo dispongo las sillas en el aula, o los bancos, o el pizarrón, o lo que sea. Entonces, el profesional es una persona que hace y además decide sobre esto que hace. Fundamenta, argumenta sus decisiones. ¿Sí? Tiene un bagaje conceptual y teórico para poder decir, no, mira, yo decidí hacer una ronda acá porque tal y tal y tal cosa. ¿Sí? O prioricé el área de lengua, o prioricé el conocimiento artístico por tal y tal y tal y tal motivo. ¿Tá? Cuando yo pienso al docente como técnico, que es una concepción que viene del tecnicismo, de los años 60, retomada después en los años 90, vuelta a retomar en la actualidad, yo pienso al docente como una persona que ejecuta acciones, que lleva adelante propuestas concretas, que no discute, no piensa políticamente lo educativo. Y esto es los fines, el para qué, el qué tipo de sujeto quiero formar. Y todas esas discusiones que son más bien político-pedagógicas, filosóficas, se deciden en otros ámbitos. En los ámbitos de los expertos, los llamados expertos, ¿sí?, los organismos internacionales, ¿no? Ahí aparece una cantidad de figuras que son las que toman las grandes decisiones y después hay como una gran separación, ¿no?, entre el pensar y el hacer. ¿Sí? O sea, ciertas personas toman las decisiones, los docentes llevan adelante. Burócratas. Exacto. Los docentes llevan adelante, ¿no? Toma el manual, ¿no? Toma el manual y andá y hace esto, pasó uno tal cosa, pasó dos tal cosa, pasó tres tal otro y ya está. Yo que soy el experto, soy el que defino cómo vos tenés que enseñar. Vos no tomás decisiones, aplicás. Por eso se dice que es una lógica aplicacionista, ¿no? O sea, yo voy y aplico, tal como la teoría y la práctica en lugares bien desiguales. ¿No? La teoría se encarga de los expertos, la práctica, que es menos valorada, es lo que hacen las maestras, que llevan adelante, ¿sí?, lo que en algún lugar la teoría definió. Pensar a la docencia, en general, no solo las maestras, como una profesión implica poner en diálogo estas dos dimensiones, en igualdad en el sentido de no hay una superior a la otra.
cuando digo 2 dimensiones digo teoría y práctica. Sí, la teoría y práctica son 2 dimensiones que están aparte, uno la separa analíticamente, digamos, ¿no? Pero en realidad están todo el tiempo dialogando, están todo el tiempo ahí. Entonces, bueno, pensarlas en diálogo implica esta idea de lo profesional, ¿no? Es decir, bueno, nosotros también pensamos, decidimos sobre lo que hacemos. ¿Sí? Tiene que ver con lo de la libertad de cátedra también. Con lo que decían de la libertad de cátedra, exactamente. ¿Sí? Manu, y me parece importante resaltar el aspecto de pensar el docente como trabajador que tuvo elementos y aspectos bien interesantes, pero que también de alguna manera representan la idea, la noción que planteaba, por ejemplo, Carlos Marx en el tema de la enajenación del producto que sufre el trabajador, la imposibilidad de entender, manejar un sistema complejo de producción y la imposibilidad de participar en esas decisiones como en los fines de nuestra obra, de nuestras decisiones, desde las diarias hasta las más amplias. Entonces, desde el punto de vista de lo que llaman la proletarización de la profesión docente, hay ahí una complejidad que hay que atender. Si bien es sumamente importante e interesante defender que somos trabajadoras de la educación, que trabajamos, que vivimos de ello y que es una profesión que debe ser reconocida, remunerada, defendida, ¿no? Y profesionalizada, a la vez es muy importante pensar lo que planteaba María Eugenia con respecto a el reconocimiento de cantidad de aspectos que hablan de la especificidad de esa profesión y que lo podemos manejar y lo que lo podemos manejar colectivamente y que podemos hablar del tema con propiedad, con experiencia y que podemos entender y manejar lo que plantean otras disciplinas y poner también límite y un lugar para nosotros. Ni la neurociencia, ni la sociología, ni la psiquiatría, ni la astronomía cabe que dirijan elementos cotidianos de cómo pensamos el aula, el sujeto, la enseñanza y el aprendizaje. Perdón que haga una pausa. Y acá engancha con Freire. Esto de el sujeto situado. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar las investigaciones sociológicas del área que sea, psicológica, lo que sea. Ahora, yo trabajo en un contexto determinado, ¿no? Y en ese contexto yo voy a tomar los saberes, ¿no? Diferentes disciplinas y voy a poder decir, para este grupo, para esta persona, yo voy a tomar esta decisión didáctica, pedagógica, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque soy yo la que estoy acá, soy yo la que conozco el grupo. Soy yo la que sé o creo más o menos identificar ¿no? de qué manera van a poder estar mejor, aprender mejor. Entonces, esta contextualización del sujeto, del contexto situado, como habla Freire, ¿no? De la educación, tiene que ver con esto, con la profesión. ¿Sí? Con que no hay saberes neutrales, objetivos, científicos, a priori, que yo pueda, ¿no? aplicar como si fuera una cadena de producción. Estamos trabajando con personas, ¿no? Y ahí está el primer punto de quiebre, ¿no? Cuando uno piensa en lo estandarizado. ¿Sí? Sí. Perdón que me... Y aunque toda disciplina tiene una ética, la neurociencia tiene su ética, las preguntas que emana plantean por qué conoce, por qué hay diferencias en el ser humano, tendrá también una importante ética. Desde la pedagogía nosotros tenemos algo para decir sobre el ser humano, sobre los fines de nuestra profesión y de nuestra acción docente, y lo podemos fundamentar y podemos decidir qué se toma y qué no, en qué momentos y cuándo. Esto ya lo planteaba Dewey en el 900 con el coeficiente intelectual. Los estudios que hagan y los vaivenes que sufran las otras disciplinas no pueden impactar directamente en las decisiones que nosotros tomemos dentro de nuestra profesión y pensando un vínculo pedagógico. ¿Sí? Cabe plantarse, por lo tanto, la noción de profesional
tiene aspectos positivos. Aspectos negativos de los que hay que cuidarse, por ejemplo, plantea Contreras, es pensar la profesión solamente basada en decisiones disciplinares y cuasi científicas y abandonar la importancia de justamente lo que planteaba Freire, tomar partido, ¿sí? De tener una decisión ideológica, una opción, de asumir y de partir que vivimos en una sociedad desigual. La desigualdad entonces es un punto de partida en donde pensar y colocarse, diríamos, a disposición, a disponibilidad de por lo menos escuchar la diferencia, ¿no? Esa es una noción que aplican el sinónimo de asequibilidad, la idea de disponible, que lo trabajan muchos autores, entre ellos, por ejemplo, Walter Cohen u otros que hablan de la disposición, también Carlos Escliar, la disposición del filósofo, la disposición del docente, la disposición del adulto, la adulta, de escuchar, de dialogar, de establecer un diálogo con el otro y entender, por ejemplo, que es algo bastante simple, porque una persona o un sujeto no puede participar en las normas o reglamentos mínimos como llegar en hora o quedarse sentado 4 horas. Yo creo que ahí hay un grupo de microgestos, volviendo al punto, que tiene que ver con el oficio del docente, que es otro puntito, lo arranco y que lo cierre María Eugenia. Hay un grupo de estudios que son interesantes y que aportan a la noción de profesional y tienen que ver con pensar la docencia como un oficio artesanal. Es decir, nosotros vamos a manejar, conocemos, entendemos una cantidad de técnicas, de tecnologías, de metodologías, contamos con recursos propios creativos, contamos con nuestra experiencia y con todo eso hacemos siempre una obra diferente, que esto es importante, pensar la educación y lo que hacemos en el aula como una obra es algo bien diferente de decir que desarrollamos una competencia. Y además co-creativa, ¿no? Con el otro. Porque es en la realidad que logramos el acontecimiento del diálogo, del encuentro, de la comunicación, de un vínculo siempre diferente y nuevo. Entonces ahí se genera un oficio y hay detalles artesanales de ese oficio. Por ejemplo, en cómo recibimos a los estudiantes cuando llegan a nuestro salón, cómo vivimos el tiempo diferente para aprender, cómo planteamos el lenguaje de lo que decimos o hacemos, cómo entendemos la dificultad en el habla. Fue algo muy sencillo, pero yo defendí a una docente de magisterio que habla un poco atravesado y su lengua de origen es el portuñol. Es algo medio simple, pero es su lengua materna. En pleno siglo XX, mi padre también entró hablando en otro idioma al jardín y quedó incomunicado durante algunos meses o años y era posiblemente un candidato a ir a autista o mutismo selectivo. Sin embargo, si nos acercamos un poco y vemos, por ejemplo, lo que hizo Luisa Echegoyen, se acercó a ver cuáles eran los grandes problemas que había en lengua, o Clelia de Melo, en Frontera, y encontró que la lengua materna es diferente que la lengua que enseña la escuela. Parece algo bastante sencillo de entender que una escuela está enseñando en inglés a niños que hablan castellano. Entonces los niños que hablan en portuñol y tienen otro manejo de consonantes, manejaban muy mal la lengua en el aula. Pero a mí me ocurre eso siempre, por ejemplo, en el concurso. A veces pongo alguna palabra en portugués. Yo soy de Rivera, hace 7 años que vine para acá y con los niños en la clase aprendieron, bueno, un montón de niños, porque a veces me salen y si lo voy a retomar lo retomo en portugués. Y, ya estarán habituados, ¿no? Yo trataba de acostumbrarme, pero, o sea, mi hijo pasó peor. Mi hijo sufrió en el liceo un montón, porque, claro, se reían de él,
él era chiquito, 13 años, muy chiquito, y estaba en tercer año y los otros eran muy grandes. Claro, él venía de un lugar donde no hay la viveza que hay ahora, ¿no? O sea, él vino al Liceo 52, allá en Villa García, una escuela con texto, y entonces sufrió un montón de y yo con mis compañeras también, pero yo me río, la directora se ríe un día, le dije, digo, bueno, te dejé la plata en la gaveta, y me dice, ¿qué? O sea, para mí era la gaveta, pero es un cajón, o sea... Bueno, esa es una experiencia así. Karen. Lo que dice Karen lo pueden analizar desde todos los temas y todo lo que hemos estado trabajando. Y especialmente Freire. Todo. Desde el derecho a la educación, desde la inclusión excluyente, desde todas estas cuestiones, desde todo lo que hablan las compañeras sobre Freire, el lenguaje y el diálogo, la cultura silenciada, o sea, ¿no? Cuando decimos lleven esto a la práctica del concurso, tiene que ver con esto. Busquen algunos ejemplos concretos, como lo que les pasó a Karen, ¿no? Que ustedes tendrán algunos que habrán vivenciado, otros que no, ¿no? Pero intenten que porque ahí cuando uno ve que los conceptos están comprendidos, digamos, que hay una reflexión, que no es repetir accesibilidad de tal y tal y tal y tal cosa, está precioso. ¿Y vos como maestro, cómo vas a hacer para que esto no pase? Para que este niño no se sienta... Me llegaron a sugerir concursar en Rivera. Y yo dije, no lo voy a hacer, digo, lo voy a hacer. Porque no puede ser que me manden a un lugar, porque claro, allá como que dan un pasito a favor de cómo por la lengua, de cómo lo escribí. Pero yo digo, no puede ser que yo tenga que volver a mis raíces para que, o sea, pueda lograr lo que yo quiera. No, tengo que insistir en acá. Es la tercera vez que voy a Bueno, seguimos con oficio. ¿Algo más que decir? No, yo iba a querer cerrando. Para mí la idea de oficio es una idea potente en este momento. Puede enriquecer la idea de profesional, un profesional que desarrolla un oficio artesanal como un arte, que tiene, aprende, maneja, decide en qué momento usar qué técnicas, tecnologías, metodologías, métodos o recursos. Inclusive si precisa capacitarse en algún saber o en otro. O si es momento de recurrir a un vínculo para acercarse o asegurar el derecho de un niño autista. Es decir, si es necesario, y cabe también pensar o dialogar la importancia de ese oficio con los otros, que tienen más, o las otras, que tienen más o menos oficio, por ejemplo, en manejarse con diversas situaciones, ¿sí? Eso me parece también importante porque el oficio se transmite mano a mano. Aprendemos de las otras en la escuela y naturalmente se va y se busca aquella que ha tenido experiencia o práctica en determinadas cuestiones. ¿Y qué es lo que tiene? Oficio. Un oficio que es artesanal, cada vuelta lo aplica diferente, pero es la docente que deshace los líos que se dan en el aula, como pasaban, decía ella, en una escuela había una única docente que era capaz de desbaratar casi todos los problemas sin que nadie saliera peor, malherido o maltratado. Es una persona que tiene, por lo tanto, oficio de tratar determinadas circunstancias conflictivas o problemáticas entre mayores, entre menores en ese lugar. A mí me parece muy rica por eso y les recomendamos Los Gajes del Oficio. Es básico, es exquisito, la parte de Andrea Liao tanto como la de Antelo, y tiene un grupo de reflexiones. Después hay más si quieren profundizar y hay toda una línea a nivel mundial, incluida la de Jorge La Rosa. Bueno, preguntas, dudas, comentarios sobre este tema o sobre el que sea. ¿Puedes repetir el nombre de la autora de Los Gajes del Oficio? Andrea Aliau, y creo que está casi todo libre en... Sí, está todo, sí. Aliau y Antelo son los autores. Autora y autor de Los Gajes del Oficio. ¿Ah? ¿Sí?
pensar nuestra tarea como una obra. Sí, somos profesionales, pero también tenemos una producción no solamente basada en reglas o en saberes disciplinares, tiene algo creativo y único de ese vínculo, de esa situación que logramos generar. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? Yo tenía duda porque el tema de las tensiones, como que es súper amplio, porque hay montones de tensiones en las escuelas. Claro, yo no sé para qué lado es que lo quiere, claro, no quiere escribir lo que quiere, ¿no? Porque tenés tensiones entre educador y educando, entre el docente y el Estado, Ojo, porque ahí las tensiones, en el caso del tema de la profesionalización, tienen que ver con las tensiones en relación a otra forma de concebir la docencia. ¿Se entiende? Tengo la idea del docente como profesional. ¿Con qué se está tensionando esta idea? ¿Con qué yo la puedo tensionar? Por ejemplo, historizar así, sí, venir claro, desde lo tradicional, de la concepción del docente y bajar. Sí. Otra recomendación más práctica, ¿tá? Para el concurso. Diferencien bien lo que es su palabra de la palabra del autor o autora, porque si no hacen decir a los autores o autoras cosas que nada que ver, y a veces no queda claro cuando uno lee si eso que están poniendo, porque ustedes van a armar un tema con una perspectiva personal, ¿no? O sea, desde algún lugar de ustedes van a armar y a yo tal tema lo voy a acabar de esta manera, ¿no? Primero planteo tal concepto, después tal otro, después analizo tal cosa, hago un diálogo, no sé, cada uno verá cómo lo haga. Pero es importante que ustedes cuando estén presentando el tema puedan decir, bueno, acá hay estos conceptos centrales, estos autores centrales, me voy a basar en tales ideas, que quede claro, ¿sí? Que el concepto de exclusión e inclusión excluyente es de Gentili y dice tal y tal cosa, y que a partir de eso ustedes hacen un análisis o una, ¿no?, puesta en práctica de eso, porque muchas veces pasa eso, que a veces Freire dice que, y largan 3 hojas, ¿no? ¿Hasta dónde está lo que dice Freire? Están usando palabras como que fueran de Freire, que no son del vocabulario Freire, ¿no? Entonces pero al final leyó a Freire, no leyó a Freire, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces cuiden esos capaz que detalles, o no, pero que a veces definen un montón en el momento de corregir. O sea, tómense el tiempo para ver en la escritura que esté claro qué es lo de ustedes y qué es lo de los autores. Y el recorte, por ejemplo, en las tensiones que van a decidir, en los problemas o las tensiones, establezcan el recorte. Si bien hay muchas tensiones con respecto a diferentes posturas, posicionamientos que son filosóficos, ideológicos y políticos, ¿no? Nos podríamos tener en cada una, también éticos, ¿no? Por ejemplo, en la idea de igualdad puede haber un recorte y puede haber una tensión. En la inclusión hay una gran problemática y de hecho es un lugar de muchísimo debate. Las maestras no incluyen, la escuela no incluye, son mandatos así generales. La inclusión no es algo que, por ejemplo, un gran debate, no es algo que establezca o que pueda lograr un docente. Justamente lo que dice Karina Tomaszewski, lo que se mira de las Naciones Unidas, para empezar, son las políticas públicas y colectivas. La inclusión es una decisión colectiva de una institución. No lo puede decir la maestra, yo incluyo. Comencé la inclusión desde acá. Puedo tener gestos inclusivos y puedo hacer gestos excluyentes. Pero la inclusión implica mucho más que un docente idealizado que cree que no entra la sociedad a mi aula, cierro la puerta, estoy yo y en mi aula hago lo que quiero y puedo. En realidad la sociedad entró toda, con todos los niños y niñas, conmigo y todo mi historial. La sociedad, somos la sociedad, no está separada de nosotros, ¿no? Entonces ahí para mí es importante hacer un planteo de qué tensiones voy a seleccionar y por qué. Son ideológicas, son políticas, son filosóficas. Voy a tratar tal y tal, que refieren a una mirada, a una concepción de la profesión,
del profesional como reflexivo, del profesional como autónomo o del profesional como un técnico que tiene que estar bien capacitado y estar siempre capacitado y actualizándose para responder a las necesidades del capital, ponele, ¿no? Eso de la tensión entre la teoría y la práctica, por ejemplo, yo lo había pensado como una tensión ahí. Sí. Claro. Y pensé, dije, Pero también tomar, por ejemplo, lo que está pasando ahora en esto del docente técnico aplicador y el docente reflexivo profesional, pensar cómo se hizo el programa anterior, o sea, todavía actual, 2008, con participación de los maestros y de los colectivos, y como ahora están siendo excluidos, pero sí van a ser los que lo tengan que aplicar, y tenemos cursos ya diseñados para todo el año de 30 horas, 20 horas, en los que se nos va a dar lo que vamos a tener que hacer. Para que rellenen, porque como son El profesionales... programa tiene que reflejar el programa actual. Eso que dijo la compañera está dentro de los debates y las contradicciones, Sí, ¿no? claro. Sí, Ahí es un tengo debate dudas, profesional. Sí, claro. Planteen argumentos. claro, me parece Planteen que argumentos, hay una el tema que sea. ignorar el argumento. No, pero es una decisión que tienen que tomar basada en los materiales que tienen. El recorte lo hacen ustedes. Pero el programa está, todo está muy bien, ya está como determinado, porque a mí me queda como esa duda, si el programa 2008 ya no funciona, si puede ser parte de la No, biblioteca. lo que pasa es que arranca, primer segundo arranca con el marco, Por eso. con la transformación. Y hay Como un periodo de juego transición. de que hay planteadas una cantidad de elementos a resolver. Sí, Sigue vigente. Ah, ok. pero quedan vacíos, lo que plantea Contreras, a nosotros nos pasa también, quedan vacíos de contenido, los contenidos los rellena el profesional. Lo que se marca es una estructura general en la que no participamos. Entonces ahí hay, otra vez, es interjuego. Si vienen vacío de contenido, significa que hay una participación de nosotros como profesionales reflexivos, o esa decisión de los contenidos y lo que enseñás es parte de una decisión técnica. Dale. Ataca. No, se está haciendo un programa, desconocía. Se va a cambiar el programa 2008 y están haciendo un programa nuevo, ¿es así? Sí, cayó el 2008. Está, porque yo soy inicial, entonces... Todavía sigue vigente, Viste que el 2008 tiene nivel 3 años en el programa. Y Me pregunto si en el siguiente programa va a estar en nivel 3 años como... Sí, ya está, sí. El tramo ese ya fue. podemos hablar con las directoras. Porque viste que hay todo un tema... 2008 sigue. En realidad es como un marco de referencia nacional que las inspectoras hacían bastante presión para que lo usáramos frente al 2008, pero nadie te obliga. Esa es una cosa que no hemos dicho. O sea, no hay obligaciones, que es un dilema ético, ¿no? Que hay una tensión que tenemos. Acá somos funcionarios, somos profesionales, aunque somos trabajadores, no recibimos órdenes. Esa es otra cosa que nos hace ser profesionales. Y tenemos que argumentar. El 2008 no cayó aún, se va a enfrentar al otro. Vamos a enfrentar al otro y vamos a tener que tomar una decisión. Y quedan esas vacías, esas contradicciones, Claro. pero ahí también está el espacio que decía Freire de cómo voy a situar, que desde qué lugar yo voy a tener una mirada crítica y voy a develar para poderme parar y decir, a veces es como la canción de Drenner, ¿no? No te fijes mucho en lo que digo, me encontrarás en cada cosa que he callado, ¿no? Tiene que ver con ese de dónde estoy parada, porque puedo decir lo mismo Eugenia y yo, Florencia y yo, Silvana y yo, pero parados en lugares distintos el efecto es completamente contrario, ¿no? Entonces esto de situarse, de pensar, de la mirada crítica, de estar revelando esto, ¿no? ¿Dónde está la desigualdad? ¿Dónde está el vínculo más oprimido, opresor que me atrapa y no me deja generar una cosa diferente? Y desde ahí tomar. Puedo plantarme que el fundamento, las fundamentaciones del programa 2008 con la pedagogía crítica son el fundamento de mi quehacer. Pero tengo que fundamentarlo y además está bueno este ejercicio de poner sobre la mesa eso, las tensiones y los huecos, las contradicciones. Porque desde ahí es que yo voy a armar mi propuesta.
Bien. Bueno, tengo ¿algo una más? consulta que es práctica, que yo sé si es un mito o es real y siempre me quita mucha energía. El tema de la bibliografía, ¿es real que hay que ponerla así tal cual como se pone o es con nombrar qué autores utilizaste ya queda como...? No tienen por qué memorizarse todos los datos de la bibliografía. Sí es importante, si ustedes, por ejemplo, nombran a Freire, por poner un ejemplo, nombran a Gentili, poder de repente mencionar el nombre del texto correctamente. Si no se lo guardan bien, más vale no lo pongan. Bien. O sea, eviten, claro. No, es el nombre del texto, si se acuerdan del año, como para contextualizar el año, está bien, pero no es editorial, ciudad, no es como una bibliografía. Sí, yo estoy hablando. Bueno, no, o pueden, esto que se ha dado,